apóstoles, que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. ¿Habrán imaginado los apóstoles que iban a pasar 2025 años? No creo. Ellos estaban convencidos que la venida era en su época. Sin embargo, todos nosotros, mientras nos vamos acomodando, tenemos el privilegio de que al estar en la era del Espíritu Santo, a Dios se le plació, y entiendan por favor esto, a Dios se le plació extender su misericordia para que nosotros existamos, para que nosotros estemos. Porque si nosotros nos vamos a Daniel, a las 70 semanas, según la profecía, este tiempo no debería haber existido. Según la profecía de las 70 semanas, dice que ni bien se daba el Señor Jesucristo, aparecía el anticristo. Sin embargo, hay lo que muchos le llaman la pausa profética. Una pausa donde Dios frenó la profecía y nos permite tener estos 2025 años donde se manifiesta la persona del Espíritu Santo de Dios, que en cualquier momento, cuando Dios quiera, le vuelve a poner play a la profecía, aparece el anticristo y sigue todo como estaba. Entonces tenemos que ser agradecidos que aún ni siquiera estando en la profecía bíblica, nosotros estábamos en el corazón de Papa. Así que tenemos que estar eternamente agradecidos a Dios solamente por el hecho de existir, porque si vamos a la Biblia no deberíamos haber existido. Pero bueno, justamente aprovechando eso, vamos a entrar de lleno al tema, que nadie nos engañe. Estamos en un tiempo donde aparecen un montón de intérpretes de la ley, vamos a decirle, intérpretes de la palabra. Y el gran problema ¿cuál es? Que como lo interpretan ellos, por supuesto que el margen de error va a existir. Ahora, cuando es el Espíritu Santo el que revela la palabra, es ahí donde nosotros podemos tener certeza y convicción de lo que habla la palabra de Dios. Y la palabra, por supuesto, no se contradice. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la palabra de Dios se contradice. Y hoy han salido muchos a decir distintas cosas, como por ejemplo que la Trinidad no existe, que es la deidad de Cristo nada más, Jehová Dios no hace falta, y el Espíritu Santo tampoco. O el Espíritu Santo es demasiado santo para que le hablemos. Por tanto, no hace falta ni nombrarlo a Él. Ahora yo les digo esto, si de repente la Trinidad no existe, ¿por qué toda la creación de Dios refleja una Trinidad? Nosotros, que somos hechos imagen y semejanza de Dios, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿o no? El sol es un solo sol, pero ¿qué es lo que hace? Provee luz, provee energía, provee calor, ¿o no? El tiempo es pasado, presente y futuro. Y así toda la creación, nosotros vivimos en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Toda la creación de Dios tiene esta particularidad. ¿Por qué? Porque es la imagen de su creador. Él es tripartito. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa que nuestra mente, como es finita, no logra captar la idea de 3 personas en una. Pero podemos ir al libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y ¿qué es lo que nos dice? Escogidos según previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. 3 personas, un Dios, 3 funciones diferentes. No se contradicen, no se contraponen. Jehová Dios es el que nos crea, es el que nos creó a nosotros, es el que nos escogió. Entonces necesitamos a Jehová Dios para que nos escoja, pero también necesitamos al Espíritu Santo para que nos santifique, pero necesitamos a Cristo para que nos redima de pecado. Entonces, ¿cómo voy a acceder a la salvación si no hay quien me redima? Y si no hay quien me santifique, y si no hay quien me escoja. Necesito de la Trinidad para alcanzar la salvación. Entonces, si caemos en esas falacias de no hay Trinidad, y corremos riesgo de perder nuestra salvación, porque a quien excluyamos de nuestra vida es esencial para que nosotros seamos o santos, o redimidos, o escogidos.
Y así hay un montón de mentiras más. Pero lo que quería puntualizar hoy es el tiempo que estamos viviendo hoy. La famosa fecha que tenemos lunes y martes, y por qué son estos feriados. Donde muchos seguramente se preguntarán, o le habrán preguntado a algún tercero, o en el trabajo, en la escuela, en la casa: che, pero ¿por qué no podés participar de estas fiestas si no haces nada malo? ¿O por qué no participás? No bailes vos, pero vamos, participemos desde afuera. Y es acá donde se pone interesante. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia un caso parecido a los carnavales? ¿Alguno que levante la mano y me diga: che, yo en la Biblia recuerdo un caso parecido? ¿Alguno que levante la mano? En algún caso, voy a tirarle un par de ayudas, donde se le rindió tributo a Baal. Bueno, Moloc es parecido. Moloc es parecido, donde sí se ofrecían los primogénitos. Pero tenemos un caso específico donde hasta hubo un profeta que se burlaba de ellos. Y estaba Baal y le dice: che, ¿no será que Baal está dormido y no los escucha? Griten más fuerte, griten más fuerte. O capaz que se fue a hacer alguna compra por ahí. ¿Recuerdan ahora un caso así? ¿El de cuál? Elías y los profetas de Baal. Lo dice la palabra en el libro del capítulo Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dice así: entonces Acab, era el rey en ese momento de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Pero después nos sigue diciendo: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas. Bueno, comienza por supuesto a hablar Elías. Entonces, para resumir un poco, dice el 25: dijo Elías a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y así lo hicieron, por supuesto. Pusieron, vamos a resumirlo, pusieron el buey en el altar despedazado. ¿Sabe lo que es un buey, no es cierto? Es un animal bastante considerable en tamaño. Había que cortar esa bestia y había que ponerle todos esos kilos arriba. Bien, los profetas los hicieron. Sabemos que tenemos 450 profetas de Baal y 400 de Acera, o al revés, por ahí andan. El total era de 850 personas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Una vez puesta la ofrenda en el altar, empezaron a dar gritos, voces, saltos alrededor de este altar. Nosotros de repente podemos ver un videíto en alguna plataforma digital, y ¿qué es lo que hacen? A través de una plataforma que va andando, ¿qué hacen? Bailan, gritan y dan vueltas y saltos alrededor de esa plataforma, rindiéndole tributos a lo que han puesto ahí arriba. ¿Es el mismo caso que van? Bien, seguimos. Dice: pasó el mediodía y ellos seguían gritando. Hacía horas que estaban así. Los carnavales también duran horas, hasta días. Por algo tenemos nosotros 2 feriados, pero hay otros países que tienen hasta 7 días de carnaval. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías, en el versículo 30, a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová.
Después hizo una zanja alrededor. Bueno, todos sabemos cómo sigue, ¿no? Hace una zanja alrededor, le echa 3 baldazos de agua, moja toda la ofrenda. Pero antes de eso quiero destacar una cosa. ¿Por qué no apareció Baal? Si en otras circunstancias se les había aparecido, por eso ellos creían en él. En otras circunstancias se les había manifestado. ¿Por qué en esa situación no apareció Baal? ¿Por qué no hizo ni siquiera el intento de asomarse? Porque Satanás le tiene miedo. Satanás le tiene miedo. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Porque siempre que hablemos algo tiene que estar fundamentado. Cuando iba caminando Cristo en la ciudad de Gadara, ¿qué hizo el endemoniado? Se postró ante él y le gritó: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? La sola presencia de Cristo es un tormento para Satanás. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros decimos que somos cristianos y llevamos el Espíritu Santo en nosotros y somos templo y donde nosotros nos movemos, Él se mueve, donde nos vayamos nosotros, tenemos que ser un tormento para Satanás. Y si entramos al trabajo, salen los demonios. Y si entramos al hospital, salen los demonios. Y si entramos a la casa, huyen los demonios, porque somos un tormento para Satanás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso ni se animó Baal, ni se animó, porque había un hombre lleno de Dios, totalmente lleno de Dios, que era Elías. Si leemos un poquito atrás, vamos a ver un caso muy particular. Y es que se presenta un jefe de 50 con 50 soldados. Está sentadito a Elías y todo prepotente va y le dice: che, ¿vos sos Elías? Como diciéndole: a vos y la Chento le tienen tanto miedo. ¿Y qué le respondió a Elías? Si yo soy que consuma fuego, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a estos 50. Y descendió. Y viene un segundo, jefe de 50 con sus 50. Y le hizo lo mismo, prepotente: che, tal Elías, ¿sos vos que tanto miedo te tienen? Si soy yo que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a estos 50. ¿Qué hizo el tercero? Después usted lo puede leer. Mi señor, acá vengo, ¿puedo acercarme? Permiso. Totalmente humilde. Reconocía la grandeza de ese profeta, porque había un Dios hasta que los respaldaba. Ahora, si nosotros caminamos en santidad y somos lo que dice la palabra, cartas expedidas al mundo entero, no escritas en tabla de ley, sino en corazón de carne, no con tinta, sino con el poder del Espíritu Santo, tenemos que caminar como ese Elías. Donde Satanás no tiene que tener miedo, donde las personas lean que hay Dios en mí, lean que Cristo está en mi corazón, por mi forma de hablar, por mi forma de vestir, por mi forma de caminar. Todos tienen que ver a mi alrededor que Cristo vive en mí. Y es ahí cuando Satanás va a agachar la cabeza y dice: Señor, Señor, discúlpame. Y nos va a tratar con respeto. Pero tenemos que pagar el precio, y es vivir en santidad. Yo no voy a pretender que Satanás se postre cuando yo no he pecado. Porque si bien Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, pero Satanás tiene sus secuaces, tiene las huestes de maldad, que todo el tiempo están vigilando y controlando. Che, ¿dónde falla este? Si vamos a Apocalipsis, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que va a ser tirado al lago de azufre y fuego aquel acusador que acusaba a los santos día y noche. Imagínense si no nos sigue para ver si caemos, para ver si pecamos, si claudicamos entre dos pensamientos, como dice la Biblia. Entonces seamos atentos, estemos firmes, mirando de no caer, como decía el apóstol Pablo, para poder pararnos con esa autoridad, la de Elías. 850 personas al frente. Se burló de él y se burló de sus dioses. Y llama a todo el pueblo que se presenten. Y no tan solo que sabe que va a descender fuego del cielo, sino que moja la ofrenda. Y todos sabemos lo que pasó. Descendió fuego del cielo que lamió el agua y quemó hasta las piedras. Ustedes saben, para que una piedra se queme, ¿a cuántos grados centígrados tiene que estar? Es muy difícil alcanzar una temperatura para poder volver polvo a una piedra.
prácticamente no existe tal temperatura. Se tiene que hacer, digamos, en forma muy voluntaria. No hay un elemento natural que pueda producir una temperatura tan grande como para poder quemar una piedra. Y sin embargo, ahí dice la palabra que las piedras se volvieron polvo ante el fuego intenso que cayó. Entonces vamos avanzando en esto. ¿A qué quiero llegar yo? En la famosa pregunta que casi todos se hacen o nos hacen de repente cuando saben que somos cristianos. ¿Y por qué vos no? ¿Y por qué vos no vas al carnaval? ¿O por qué vos no te cortas la cejita? ¿O por qué vos no te teñís el pelo y te lo peinas así como lo hace todo el mundo? ¿O por qué vos no usas tal ropa así como la usa el mundo? El por qué vos no. Y es ahí donde yo quería pararme en esto, que nadie nos engañe. Porque la respuesta está en algo que ya leímos. Capítulo 18, versículo 21. Y acercándose a Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, andad en pos de él. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vos no? Y porque yo amo a mi Dios, porque yo sé que Él existe, porque yo sé que Él es real. Y si quiero ganarme el favor que Él ya me regaló y quiero preservarlo, tengo que ser santo. Dice la palabra: porque vosotros no sois deudores de la carne para que andéis conforme a la carne. ¿De quién somos deudores? ¿De quién somos deudores? De Cristo. Entonces tenemos que andar conforme a Cristo. Y acá es donde juega un rol fundamental la identidad. Nosotros tenemos que identificarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos la identidad definida, ustedes ya están en la etapa de la juventud. Generalmente este es un problema gravísimo en la edad de la adolescencia, porque el adolescente está generando una identidad: quién quiere ser, quién va a ser. Ya en la juventud se definió, pero vamos a notar que hay un pequeño problema en la identidad. Si yo no la afirmo, soy llevado por cualquier tipo de cultura. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, soy hincha de un equipo de fútbol, vamos a nombrar, yo soy hincha de Belgrano, pero voy y me meto en la cancha de Talleres y me meto en la tribuna de Talleres, sabiendo cómo es el fútbol argentino. ¿Me voy a poner la camiseta de Belgrano? Y lo más seguro que me ponga la de Talleres como para zafar ese partido y saco rápido de ahí, ¿o no? No cualquiera se haría ponerse la de Belgrano en medio de la... Entonces, ¿qué pasa? Lo que hice fue identificarme con ellos para que no me pase nada. Lo que busca Satanás es identificarnos con él para tener potestad sobre nosotros. Nosotros ya sabemos que estamos en la cobertura de Dios, porque dice la palabra en el libro de los Salmos: te cubriré con la sombra de mis alas hasta que pase el quebranto. Estamos protegidos bajo las alas de Dios. Ahora, si voluntariamente salimos de esa protección, por supuesto que nos va a ir mal. Imagínense que ahora esté cayendo piedra afuera, con todo. ¿Cuál de nosotros saldría para afuera? Ninguno, porque estamos protegidos. Bueno, eso es lo que busca Satanás, que estando bajo la protección de Dios, voluntariamente salgamos de ahí. ¿Qué es lo que le hizo el profeta Balaam? Yo no los puedo maldecir, pero se pueden maldecir solos. Anda que falten a la ley de Dios, y Dios se tiene que apartar de ellos, de su campamento. En la época de Moisés, ¿qué hizo el rey Balac? Le mandó a las mujeres más bellas de su reino. ¿Para qué? Para que falten a una ley que decía: no te cases con mujeres extranjeras. Cuando entraron en pecado, Dios se aparta del campamento. Eso es lo que Satanás quiere con nosotros. ¿Por qué no puedo llevar la remerita que tiene el símbolo de la paz, o tiene el símbolo de sacando la lengua, o tiene el símbolo de que ustedes quieran? Porque si yo me la pongo, ¿con quién me estoy identificando? Con Satanás.
No quiero entrar en el tema de simbología porque es mucho más largo, pero si vamos al caso del símbolo de la paz, representa literalmente el anticristo y el gobierno totalitario en su mundo. El círculo para el ocultismo es el mundo, el gobierno del mundo. Y la cruz al revés y brazos partidos representa el anticristo. Entonces, si yo me empiezo a vestir como la moda del mundo me dice, yo me identifico con ellos. Entonces yo no soy carta legible por el mundo entero, escrita por Dios en mi corazón con el poder del Espíritu, porque lo que están leyendo en mí es mundo. Y es por eso que es tan importante que en fechas como esta, cuando nos pregunten, ¿y vos por qué no participás? No es que Dios es malo y no me deja, porque por ahí me toca como papá explicar muchas cosas a mis hijos, y yo no puedo hacer quedar a Dios como ese malo soberano que si no haces lo que Él dice te castiga. Él lo dice para que nosotros no nos salgamos de la protección de Él. ¿Se entiende la diferencia? A decir Dios no me deja o la religión no me lo permite, a entender de que si yo salgo de la cobertura de Dios me expongo a que me pase algo. Entonces vemos que ya no es una restricción, es un beneficio. Y ahí se interpreta diferente, y ahí se toma diferente. No participo, no porque no me dejen, porque la palabra de Dios me dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces cuando entendemos que las prohibiciones de Dios son beneficios personales, ya tenemos otra óptica y otra disposición de obedecer. Entonces no participamos porque me identifico con Satanás y yo soy cristiano, por tanto quiero estar bien identificado con quien me compró y pagó a precio de sangre mi eternidad en el reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, para terminar con esta partecita, todos sabemos que la famosa palabra carnaval significa carnaval y era una disposición de una fiesta que se hacía entregándose a las personas los placeres y deleites de la carne durante un periodo de tiempo. Por eso es que nosotros aquí en Argentina tenemos 2 días para hacer eso, en otros países tienen 7 días y así se puede volver a través de la historia hasta el punto que estábamos leyendo acá en Reyes, donde pasaban horas y horas y horas hasta cortándose para poder presentarse en ofrenda y holocausto a sus dioses. Pero bueno, sabemos que todo eso es satánico. Entonces, para avanzar, vamos, creo que se entendió por qué no debemos participar. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Gloria a Dios. Entonces avanzamos rápido porque la hora apremia. Gloria a Dios. Permiso. Vamos a hacer un salto de libro y vamos a hacer un salto medio largo. Nos vamos a ir para el libro de Apocalipsis, capítulo 14. ¿A quién le gusta Apocalipsis? Ahí levantemos las manos. ¿Quién nos gusta Apocalipsis? ¿Hasta poquito? Bienaventurado el que lee este libro, dice. Está bueno que se interioricen, porque la palabra dice, el mismo libro lo dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Bien, no digo que no sea fácil, es un libro complicado, pero con personas llenas de Dios, como lo son el maestro Luis y la pastora Analia, se hace mucho más fácil la lectura. Así que los invito a que le pregunten mucho a ellos, que los aprovechemos, que es un privilegio que Dios nos ha dado de poder contar con grandes siervos de Dios como lo son ellos y tantos otros maestros del IBM a los cuales le pueden preguntar confiadamente, que es palabra genuina de parte de Dios la que ellos tienen. Así que los aliento a que estudien este hermoso libro y que puedan preguntarle mucho a ellos para tener una referencia firme de lo que Dios ha derramado sobre este ministerio. Dice la palabra, gloria a Dios. Capítulo 14. Vamos a tocar un pequeño fragmento, simplemente porque sabemos que es muy largo y poder desarrollar bien cada una de las imágenes, símbolos y demás llevaría mucho tiempo. Nosotros vamos a entrar en un paréntesis, básicamente, que son los últimos 3 años y medio. Sabemos, como para hacer una línea de tiempo, sabemos que nosotros ahora, según de Tesalonicenses, capítulo 2,
dice que tiene que aparecer aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero no lo hace porque todavía hay alguien que el presente lo detiene, y es la iglesia de Cristo. Una vez que nosotros seamos tomados, aparece el anticristo. Ese anticristo durante 3 años y medio va a ser pacífico, bondadoso, bonito, bueno, feliz. A partir de los 3 años y medio se revela, se vuelve en contra del poder religioso oficial que hay hoy en día, lo destruye, toma el poder y empieza a exigir en el tercer templo, que es el que se ha de desarrollar, la adoración y veneración a su propio nombre. Y es ahí cuando, bueno, se destapa la Tercera Guerra Mundial, va a aparecer todo un caos y aparecen varias cositas. Y por ahí ustedes pueden decir, entonces, ¿para qué nos hablas de algo que va a suceder cuando no estemos? Porque ese algo trae sus síntomas. Y el Señor Jesucristo lo dio a entender. Cuando una mujer está encinta y está por dar a luz, ¿qué viene primero? Los dolores de parto. Entonces, si bien nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, no la vamos a pasar, pero síntomas va a haber. Y es acá donde tenemos que estar firmes para que nadie nos engañe. Entonces, dice la palabra, capítulo 8, vamos a saltar ahí, capítulo 14, versículo 8, perdón. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por supuesto, no hace falta nombrar abiertamente, pero ustedes haciendo memoria sabrán cuál es la religión que está en todo el mundo y ha entrado a todos los países y está tratando de lograr el ecumenismo, unificar a ciertas religiones para lograr, como dice la palabra, una sola lengua, una sola fe, una sola moneda, que es lo que después se le va a dar en el Apocalipsis 17. Dice así, ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La verdad que está para explicarlo mucho más profundo, pero vamos a saltearnos algunas partes. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino, la ira de Dios, del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cuál es la marca de la bestia que está hablando? Hay que volverse atrás un poquito, capítulo 13, y dice versículo, a ver, vamos desde el 2, desde el 3, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada será muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero vamos a saltar al 13. También hace grandes señales de tal manera que aún haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales, y se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca que después el capítulo 14 nombra. Ahora vamos a ver, y vamos a por ahí replantearnos, información que seguramente ya todos conocen, pero vamos a ver cómo eso
se está perfilando a la marca de la bestia. Dice en China hay un sistema de puntos que utiliza el gobierno para calificar a su pueblo, a su nación. Este sistema de puntos, ¿se escucha bien, no es cierto? Sí. Este sistema de puntos va del 1 al 100. Entonces, si de repente yo, ciudadano chino, voy al supermercado y compro pañales, compro leche, compro verduras, frutas, conservo mi sistema de puntaje de 90 o 100. Si yo, ciudadano chino, voy y compro videojuegos, cerveza, no sé, papas envasadas, ¿cuál es el perfil que ellos toman? Él no es útil socialmente para el perfil de ciudadanos que ellos exigen. Entonces, ¿qué hacen? Bajan el sistema de puntos. Ahora esta persona que no es productiva socialmente es una persona de 70, 60 puntos. Ahora, si esa persona no le gusta el gobierno en curso, peor, es una persona de 20, 10 puntos. Y si encima hace público que él no es partidario del gobierno en curso, listo, tiene 0 puntos. Ahora ustedes pueden decirme, ¿qué tiene que ver esto? Bien, las personas de 100 puntos, 90, 80 puntos, son personas que pueden acceder a créditos hipotecarios, créditos para los autos, créditos personales, pueden viajar en el subte, en el tren, en aviones, pueden salir del país, pueden volver al país. Las personas que son de 60 para abajo ya no pueden utilizar el transporte público, ya no pueden viajar en avión y tampoco pueden salir del país. Ahora, las personas que de repente son de menos puntos ya no pueden acceder a ciertas cadenas de supermercados, no pueden acceder a beneficios que los otros puntajes sí le dan. Entonces, vemos de ahí que es muy parecido a lo que nos va diciendo acá. Van a controlar quién compra, quién no compra, quién come, quién no come. Todo esto pasa ¿por qué? Porque ellos pueden regular y ver a través de las tarjetas de crédito cuáles son nuestros consumos. A través de los celulares, cuáles son nuestros consumos también. Ustedes saben que los celulares están diseñados para hacer estadísticas y formar perfiles psicológicos de nosotros, ¿sabían, no es cierto? O sea, a las grandes empresas no les importa si nosotros vemos una película o no. A ellos no les da ganancia si vemos la película o no. A ellos lo que les da ganancia es que veamos al menos 5 películas, porque con eso van a poder sacar cuál es el perfil psicológico nuestro. Esta persona ve anime, listo. Esta persona, no voy a decir cuál es el perfil psicológico, porque si no alguno se me va a ofender, pero esta persona es de tal forma. Y vende sus datos a distintas empresas que pueden, ustedes son potenciales consumidores. Ese perfil psicológico, ustedes imagínense que atrás de todas las tecnologías, atrás de todas las aplicaciones, el 70% de las personas que trabajan son psicólogos, neurólogos y psiquiatras. Y el otro 30% son personas que saben sobre tecnología o ingenieros. Ahora, ¿por qué el 70% de las personas que están atrás de los celulares son profesionales de la salud? Y porque a ellos no les importa la tecnología, importa poder atarnos a nosotros, conocernos a nosotros. Por eso se dice que el celular nos conoce más que a nosotros mismos. ¿Han escuchado esa frase? ¿No les ha pasado que ni siquiera tienen que nombrarlo ya lo que desean para que les aparezca en el celular? Con solo pensarlo ya les aparece. ¿Por qué? Porque hay una forma, y no me quiero extender en eso, en la que ellos pueden promover a que nosotros querramos los productos antes de que ellos los ofrezcan. Entonces se anticipan al deseo que ellos ya implantaron en nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? Hay una forma dentro de la psiquiatría y la psicología que se puede hacer eso, anticiparse al pensamiento. Y no es que sean brujos o hechiceros, es simplemente que ellos ya le implantaron el deseo de tal objeto. Entonces simplemente se lo ofrecen después. Cuando ustedes lo pensaron, ellos ya sabían porque ellos son los que promovieron ese deseo en ustedes. Pasó y fue denunciado y fue público el caso en el que de repente las personas que iban al cine deseaban tomar una gaseosa de una marca particular.
Y si, ¿por qué no tenían sed de agua? Vieron cuando viene su hijito, me pasa, papá, tengo sed de tal cosa. No, pero si tenés sed, toma agua, mi amor. No, pero tengo sed de esto. No, entonces no es sed, es deseo. Bueno, ¿por qué la gente en el cine deseaba tomar tal gaseosa? Porque cada 50 cuadros aparecía una sola vez esa botellita. Y como es miles de cuadros por segundo, era imperceptible para la razón humana, pero para el ojo sí. Entonces, digamos, para el cerebro en forma subliminal lo tomaba. Entonces el cerebro veía esa imagen, veía esa imagen, veía esa imagen tantas veces en la película que es sed. Tengo sed de esto. Entonces, ¿qué hacían? Ellos anticipaban el deseo. Ellos le ponían en ustedes lo que ustedes deberían pedir. Y así va a ser el celular. ¿Cuántas veces salimos nosotros y por distintas redes sociales la famosa selfie? Chocho sacando una selfie. Y la cámara selfie nunca fue diseñada para hacer selfie. Fue diseñada para que cada vez que nosotros veamos un video puedan ellos ver cuál es la expresión de nuestro rostro. Ah, me gustó el video, pumba, le gustó tal video. Hace un perfil psicológico. No me gustó el video, listo. Frunció la ceja, seguramente no le gustó el video. O de repente hizo otra cara, le dio asco el video. Entonces ellos pueden ver las facciones de nuestro rostro, la reacción emocional que tenemos ante lo que ellos nos ofrecen. Y hacen un perfil psicológico. Y después, por supuesto, promueven ventas o no en base a lo que nosotros les estamos regalando. Nuestros datos se los estamos regalando. De repente voy caminando con el celular y ellos están viendo toda mi casa. Ahora salieron de moda la famosa aspiradora robot. Va limpiando chocho porque limpia el aspirador robot. Así es el habitáculo para juntar mugre. No alcanzó a hacer dos baldosas, ya no anda más. Pero sí que hizo, anduvo por toda la casa, censó todos los metros cuadrados que tienen. Ahora ellos ya saben de qué tamaño es su casa. Nosotros le estamos regalando toda la información. Ahora ustedes me dirán, ¿y de qué me sirve eso? ¿O qué tiene que ver eso con Apocalipsis? Tiene que ver mucho. Ustedes plantéense esto. ¿Cómo sabía el ejército nazi quiénes eran judíos y quiénes no? Si los judíos no tenían una nación definida. El judío era por sangre. ¿Se pusieron a hacer análisis de sangre cada uno? No. Y cada uno estaba vestido según el país en el que vivía. ¿Cómo sabían? Base de datos. Simplemente eso, base de datos. Cada vez que alguien llenaba una ficha técnica, ponía ahí judío, 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 judío. En el 96, la mayor base de datos, la más grande de todo el mundo, ¿saben quién la tuvo? La base de datos más grande de todo el mundo en el 96 la tuvo Walmart. ¿Se acuerdan del supermercado Walmart? ¿Se acuerdan que ellos empezaron a ofrecer la tarjeta de Walmart? Bueno, con eso tenían la base de datos más grande del mundo. Después la ganaron las redes sociales, por supuesto, ahora la tiene Facebook. Ni hablar. Ahora, cuando llegue el anticristo, ¿quién se va a poder esconder? Si toda nuestra vida está registrada acá. Si uno es la fotito del desayuno, la fotito de la cena, la fotito cuando me acuesto, la fotito cuando me levanto, la fotito, la fotito, la fotito, la fotito. ¿Y a dónde va esa fotito? Le estoy regalando plata e información mía a las redes sociales. Ellos hacen millones con mi foto. ¿Y yo qué hago? Simplemente público. Que también hacen un perfil psicológico de eso, ojo. Tampoco lo digo ahora abiertamente porque seguramente alguien se va a sentir ofendido. Pero las personas, para el que le guste la psicología, busque las personas que se viven sacando selfies, ¿qué problema emocional tienen? ¿Por qué la necesidad de estar publicando todo el tiempo? ¿Hay una necesidad emocional? Hay un problema emocional. ¿Por qué se publica tanto su vida en redes sociales? Y van a ver cuál es el problema emocional. Al margen de eso, seguimos con la palabra de Dios, donde dice que va a haber una marca. ¿Se acuerdan que del año 80 y pico el siervo, algunos son más chicos por supuesto, pero del año 80 y pico el siervo ya viene predicando cuando salieron las famosas tarjetas de colectivo verde, del chip, que ese chip iba a ser? Y ese chip se fue modificando nada más en el tiempo. Y ustedes fíjense que dice que es una marca. Hoy en día, entre otros, Neuralink es uno de los que ha desarrollado una marca que es como si fuese un tatuaje
pero con microbots o microrobots que entran al organismo, que son tan chiquitos como una célula. Entonces una vez que uno se pone la marca, no se puede borrar ese tatuaje, porque en realidad la marca fueron millones de robots que entraron a su torrente sanguíneo. Ya quedó marcado. Esos millones de robots, ¿qué buscan hacer? Censar su temperatura, censar el azúcar en sangre, censar su ritmo cardíaco, censar todo su cuerpo. Entonces, si usted pasa simplemente y pasa la mano, no le hace falta ni que le hagan análisis de sangre, porque ya tienen los robots de la sangre. Entonces tiene todo censado, va a ir al hospital, va a poner su mano en el lector y ya va a tener todo el historial clínico ahí. Aparentemente es bueno. Con eso va a poder pagar, porque como sigue siendo una marca, en ese código, nos pasa hoy en día. Si nos queremos sentar un segundo en cualquier lugar a tomar un té, un café o algo, lo primero que te dicen, pase el QR y tiene la carta, ¿o no? Y el QR no tiene ni forma. ¿A alguno le encontró forma el QR? Pero usted lo escanea con la cámara y le aparece toda la carta digital. Por decir eso, ¿cuántas otras cosas? Un pago electrónico, quiere hacer un pago electrónico, se hace un QR, ¿o no? Bueno, así nos están llevando como corderos al matadero para que aceptemos como algo bueno y positivo ese famoso sellito. Una vez que entró el torrente sanguíneo no lo podemos sacar más. Vieron que en algún momento decían que si el chip, que era como un arroz, se lo podía sacar, no se lo podía sacar, si era moral, no era moral. Bueno, ya han inventado uno que no se puede sacar. Entonces vemos que estamos en los últimos tiempos, donde tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados, donde la tecnología ya está predispuesta para que pase lo que dice Apocalipsis 13 también, una imagen. ¿Ustedes han visto los hologramas que utilizan en China hoy en día? Bueno, lo han visto en el mundial seguramente. En cuantas otras cosas, las imágenes parecen realistas. Hay un libro que se llama Blue Rain o Rayo Azul, que fue escrito en el año 94, si mal no recuerdo, donde ya hablaba que a través de imágenes y sonidos hay gobiernos que buscan engañar a masas y multitudes. Ojo, obviamente el autor de este libro terminó muerto, nadie sabe cómo, desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque revelaba un montón, en ese libro revela un montón de misterios, por así decirlo, que para nosotros no son misterios y estaban escritos en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces van a leer en distintas noticias que apareció tal imagen en el cielo y se escucharon sonido de trompeta o se escuchó sonido de tal cosa. Lo están haciendo porque quieren promover una confusión. Quieren promover una confusión. ¿Para qué? Para que el pueblo cristiano quede como loco. Es decir, ya sonaron como 20 veces las trompetas y todavía estamos acá. ¿O no? Hoy aparecieron cuántas imágenes, entonces al final no era Dios el de ellos, el Dios es la Virgen de tal lado, porque es la que apareció en el cielo. Y así lo que ellos quieren promover es que de alguna forma nosotros quedemos como los malos de la película. Entonces, para terminar, está actualmente todo dado para que la aparición del anticristo se dé. Está todo dado. Si tenemos que analizar el plano político, está dado. Ustedes fíjense que a través del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay un bloque armado de países donde pueden subsistir por ellos mismos, no necesitan de nadie más. Reitero, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen el 54% del territorio terrestre del mundo y el 50% de la población. O sea que nosotros ni figuramos. Estados Unidos puede desaparecer sin problema. Estados Unidos tiene una deuda tan grande que si China se la cobra, China quiebra. ¿Se entiende? Estados Unidos tiene una deuda tan grande con China que si China la cobra y le exige el pago, se vuelve pobre China. Ustedes están locos, ¿cómo puede ser? Sí, porque si el dólar pierde su peso, ¿con qué le va a pagar? Por eso a China ni le conviene cobrárselo, le conviene seguir haciéndole la guerra así nomás de lejos. Porque si le cobra, cae el dólar y termina perdiendo China, porque China también tiene activos en dólares. Entonces, Estados Unidos puede desaparecer del mapa en cualquier instante, en cualquier segundo. Porque se endeudó tanto a través de guerras para sostener el petróleo. Bueno, sería meternos en otra profundidad, pero Estados Unidos está a punto de desaparecer.
Y ojo, ¿cuál de las dos superpotencias mundiales están en pie? Rusia y China, a través del BRICS. No necesitan de nadie más. Rusia hace 20 años que está trabajando para hacer acopio de oro y petróleo. China hace más o menos también 20 años que está haciendo acopio de tecnologías y oro. Alimento lo tiene a través de Brasil, medicina a través de India, y Sudáfrica tiene un potencial enorme en minerales también, algodón y otros cereales. Entonces, el plano político ya está dispuesto. El plano militar también lo sabemos. 200 millones de soldados solamente China. Imagínense el potencial que tiene Rusia, siendo el país más grande del mundo. ¿Quién le puede hacer frente a esas dos bestias? Después, en plano religioso, sabemos por lo que estamos pasando. Un intento de unidad, de unificación de las tres religiones más grandes, donde nunca antes en la historia se hizo tanto énfasis por unificarlos, y donde si sucede lo que muchos están esperando con el tema de la inspección bilateral del actual sumo pontífice, sucede otro, que ese puede llegar a definir los últimos tiempos. Entonces estamos en un periodo donde Cristo puede venir ya. La pausa profética que hablamos de Daniel en las 70 semanas puede empezar en cualquier momento. ¿Vieron cuando nosotros estamos de repente viendo ahora en las plataformas digitales que ni propaganda tienen? Y de repente dicen, me tengo que ir al baño. ¿Qué hacen? ¿Ponen pausa o no? ¿Fueron al baño corriendo, volvieron y le sacan pausa? Bueno, en eso estamos. Estamos en una pausa donde Dios hizo misericordia para todos nosotros, donde dijo, quiero que vivan durante 2025 años, porque quiero más pueblo para mí, quiero amar más todavía, porque está en su soberanía el dar a existir por su esencia natural y el amar por su naturaleza. Entonces dijo, le voy a dar tiempo, porque quiero más pueblo, porque amo a la gente, porque creé un vasto universo para que solamente en la tierra pueda haber vida. Hace 2025 años que Dios puso una pausa en su profecía. La puede sacar en cualquier momento. La intención de hoy es alentarlos a permanecer en santidad, a buscar más. Dice la palabra, que sea santo, santifíquese más todavía. Busquemos más de Dios, busquemos conocerle más, estudiemos más la palabra. Otra de las falsas doctrinas que han aparecido es de que la Biblia no hace falta leerla ni estudiarla, que la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Y eso es una mentira. Ustedes pueden decir, pero si es un versículo, sí, pero ¿qué es lo que nos enseñaron siempre? El texto sin contexto es un pretexto. Leamos el versículo entero, estudiemos la Biblia completa. Por ahí nos pasa que agarramos puras perlitas. No, leamos el capítulo entero. Y no tan solo el capítulo, sino volvamos para atrás, volvemos del primero para entender el libro entero. ¿Cuántos de nosotros habremos hecho del libro de Proverbios puras perlitas bíblicas? Pero cuando leemos el libro de Proverbios enteros, de 1 en adelante, empezamos a ver la relación amorosa que hay de un padre hacia un hijo adolescente. Cuando le empieza a aconsejar, hijo, te aconsejo, hijo, no entres en esto, hijo, atate la sabiduría de tu cuello, permanece firme en todas las enseñanzas de tu padre. Y toma otro contexto, otra interpretación. El ver al papá amoroso aconsejando a su hijo, que tomar un simple versículo como perlita bíblica. Leamos la palabra entera. Insisto en esto porque están esas falsas doctrinas donde ya la palabra no hace falta. Sí, se hace falta y mucho. Ya el tiempo avanzado. Pido disculpas si los he aturdido. Termino con esto simplemente. Para la gloria de Dios, no nos dejemos engañar. Y la única forma de que nadie nos engañe es conociendo la palabra de Dios. La palabra es sobrenatural. La palabra, ustedes fíjense que en Isaías 40, capítulo 40, versículo 6, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, que dijo: cielos y tierras podrán pasar, mas mi palabra no pasará jamás. ¿Qué es lo que nos está hablando ahí? Hay una ley natural que es el tiempo. Se llama entropía para el que le gusten los nombres raros, pero quiere decir la entropía que todo se desgasta, todo va a un desorden, todo va a un caos. Por eso las flores se marchitan, por eso envejecemos, porque eso se llama entropía. Todo se desgasta, todo se rompe, todo se destruye. Nosotros dejamos un auto en la intemperie y con los años se va a oxidar y se va a comer la chapa.
Eso es entropía. Pero ustedes fíjense que en los dos casos dice: mi palabra jamás pasará y mi palabra permanecerá para siempre. Porque hace más de 2000 años que tenemos la Biblia y no se le ha cambiado ni una coma ni una tilde, porque se cumple la promesa que su palabra no va a pasar. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que indagarla, tenemos que memorizarla, porque acá está las cualidades de nuestro Dios. Y si queremos enamorarnos y enamorarlo, debemos conocerlo. Yo cuando estaba de novio no conocía todas las cosas de quien hoy es mi esposa, pero tenía que conocerla, porque si no lo ofendía a menudo. Era muy común ofenderla. ¿Por qué? Porque no sabía cuáles eran sus gustos. Pero a medida que fuimos conociéndonos, a medida que fuimos interiorizando, empecé a tener menos fallas, porque ya no lo ofendía tanto, porque ella sabía qué le gustaba, qué no le gustaba. Ella sabía qué me gustaba y qué no me gustaba. Cuando nos casamos también, la vida de matrimonio es totalmente diferente a la vida de noviazgo. Y empezamos a ver que también había roces y que era necesario conocernos más, hablemos más, dialoguemos más. Entonces, si queremos dejar de pecar, dialoguemos con papá, hablemos en oración con él y que nos hable por la palabra. Y vamos a dejar de pecar, porque vamos a empezar a entenderlo, vamos a empezar a amarlo y vamos a hacer que él nos ame. Ya nos ama por naturaleza, pero no basta con simplemente que nos ame. Marquemos el corazón de papá, porque hubo un Elías, porque hubo un Moisés, porque hubo un David, porque fueron personas que fueron más allá al simplemente conozco a Dios. Porque hubo un Job que supo decir: más de oídas lo conocía, pero hoy mis ojos lo ven. No seamos el que conoce a Dios por testimonio de otros, seamos nosotros el testimonio. Con esto le agradezco, le pido disculpas si fue denso o se hizo largo. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga.